Bien, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer primero este ejercicio, ¿ya? Em, es similar, sí, al que ya hicimos, al modelo de examen que hicimos, el que tenía KP y todo, ¿no ven? Pero este sí está como que mejor planteado y así, ¿ya? Y además lo vamos a hacer por, no otro método, pero sí nos vamos a saltar algunos pasos para que puedan ver de que sí también se puede hacer así, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice una corriente de 1 kmol/hora de A puro, ¿ya? Entonces es flujo molar, ¿no ve? 1 kmol por hora, ¿ya? Se alimenta en fase gas, ya estado gaseoso. Siempre es importante que recolecten todo, ¿ya? Todo dato que les dé, ¿ya? A una atmósfera de presión, presión 1 atmósfera. En un reactor isotérmico, temperatura constante, donde se lleva a cabo la reacción elemental, ¿ya? Entonces eso es importante, reacción elemental, ¿ya? A 1291.5 Kelvin. Ya, temperatura entonces 1291.5. ¿Ya? Sabiendo que la reacción nos da ahí, ¿no? Es una reacción reversible, como la pueden ver. A nos da 2R. Sabiendo que la constante de velocidad K1, ¿ya? Que es 200 horas a la menos 1, y que Kc, que recuerden que Kc es unidades de equilibrio, ¿no ves? Constante de equilibrio es esa, la constante cinética. A ver, vamos a aceptar. ¿Ya? Es la constante de equilibrio. Nos dice que es de 0.01 mol litro. Como también se pueden dar cuenta de que si es de equilibrio o es la constante directa o indirecta, no tiene unidades de tiempo, si se fijan. ¿Ya? Siempre es o adimensional o no tiene, o, bueno, unidades de tiempo no va a tener sí o sí, ¿ya? Porque se simplifica. Bien, tenemos eso, ¿no? K1 es 200 horas a la menos 1 y la de equilibrio es 0.01, ¿ya? Bien. Ahora, el inciso A nos pide la conversión de A en el equilibrio, ¿ya? Como todavía en sí, eh, los que están con el ingeniero Escobar todavía no vamos a ver lo que es diseño de reactores, entonces el inciso B y el inciso C no lo vamos a hacer, ¿ya? No lo vamos a hacer todavía. Lo que sí vamos a hacer es el inciso A, ¿ya? Que nos pide la conversión de A en el equilibrio, ¿ya? En donde entonces nos dice, a ver, la constante de equilibrio, por ejemplo, de fórmula, ustedes saben que es la directa, la constante directa sobre la indirecta. ¿Cuál es la directa? En este caso, la que A está formando 2R, o sea, K1. Y la indirecta es el sentido contrario, ¿ya? Donde 2R nos forma una molécula de A, ¿ya? Si tienen alguna duda o alguna consulta, me lo hacen saber, ¿ya? Bien, entonces, la velocidad de reacción aquí, ¿ya? Lo vamos a plantear de esta forma, como el menos R de A, ¿ya? Así como tal, como lo están viendo, así, menos R de A, ¿ya? Obviamente sabemos que vamos a necesitar el dato de K2, ¿ya? Entonces, calculémoslo K2, ¿ya? K2 entonces es 200 sobre 0.01 mol litro, esto es hora a la menos 1, haciendo extremos con extremos y medios con medios, nos da que K2 es 20.000 litros sobre mol hora. Y esto obviamente ya ustedes lo pueden corroborar, que aquí sí cuadran las unidades, ¿no? Recuerden que las unidades de la constante cinética habíamos dicho que era concentración elevado a la 1 menos el orden sobre unidades de tiempo. Entonces, si cuadra, cuadra, ¿no? Porque el sentido inverso, recuerden que como es elemental, debería ser orden 2. Entonces, 1 menos 2 menos 1, vuelca litro mol hora. Está bien, entonces, ¿no ves? Si cuadra. Entonces, vamos a saltar acá uno más. Aquí también a volumen variable, ¿ya? Porque recuerden que estamos en fase gaseosa, siempre es importante primero calcular el epsilon de A, ¿no? Cuando les dice que el enunciado que el ejercicio es a fase gaseosa, es recomendable calcular el epsilon de A. ¿Qué es fórmula, no? Ustedes saben que es el delta N, que es producto menos reactivo, este ya lo hemos visto, por la fracción molar, que en este caso nos dice que se alimenta puro, por lo tanto es 1, y coeficiente estequiométrico del reactivo límite, en este caso es 1. Recuerden que habíamos dicho que si bien acá los dos actúan como reactivos, hay uno que actúa más como reactivo que como producto, ¿no ves? En este caso, ¿quién es? A, el del lado izquierdo. El del lado izquierdo es el que actúa más como reactivo que como producto, ¿ya? Siendo que la reacción es reversible, sí podemos tomarlo en cuenta como que A forma 2R, ¿ya? O sea, A es reactivo y R es producto, ¿ya? Bien, entonces, habiendo aclarado eso, efectuamos acá. Entonces, epsilon de A va a ser 1. Nuestro reactivo límite por consecuente va a ser obviamente A, porque fíjense que la corriente que se alimenta de A puro, ¿ya? Bien,
Entonces, resolviendo esto, el coeficiente de variación relativa del volumen nos dio 1, significa que el volumen va a ser variable, ¿ya? No va a ser constante. Por lo tanto, a volumen variable, yo en la cinética ya planteada, ¿cómo planteamos la cinética? El menos R de A, fíjense que lo estoy colocando, el negativo ya está en el lado izquierdo, por lo tanto, aquí va a ser K1 concentración de A, ¿no? Cambia el signo, ¿no? Por lo que el negativo lo pasa al otro lado, menos K2 concentración de R. Recuerden que en las reacciones reversibles no es necesario que yo acá esté colocando factores de conversión, o sea, no es necesario que acá yo coloque 2 moles de R me forma 1 mol de A. No, ¿ya? No. En las reacciones reversibles, no. Eso aplica para todas las demás reacciones, menos para las reversibles. ¿Ya? Para las reversibles todo es 1, 1, por más que aquí ustedes tengan un 2. ¿Ya? Es 1, 1, sin importar. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo vamos a resolver? Recuerden que para hallar condiciones máximas o mínimas, nosotros tenemos que derivar e igualar a cero. ¿No ve? A ver, vamos a aceptar acá. ¿Ya? Entonces, bien. Tenemos acá la cinética. Y con la formulita, recuerden que esta de acá es para a volumen variable. Es básicamente esto. ¿Ya? Este es el balance por conversión. ¿No ve? Es para llevar concentración en función de la conversión. ¿Ya? Recuerden, esto es a volumen variable. A volumen constante, ¿cómo era? Simplemente cambiaba esto, 1, ¿a ver? Así. Esto es volumen constante y esto es volumen variable. Solamente cambia eso de ahí, el 1 más epsilon de A conversión de A. ¿Ya? Bien, entonces efectuamos ese balance. Concentración de A, por ejemplo, es concentración de A al inicio, 1 menos la conversión de A. Esto ya ustedes saben reemplazar, lo hemos hecho varias veces. ¿Ya? Simplemente es reemplazar aquí, ¿no ves? Acá queda 1, acá 1 sobre 1, conversión de A, conversión de A. Sobre 1 más epsilon, epsilon de A recuerden que es 1, entonces 1 por conversión, conversión. ¿Ya? Acá yo tengo ya entonces conversión, concentración de A. Lo mismo con concentración de R. Reemplazamos, recuerden que al inicio no tenemos R porque nos dice que se alimenta únicamente A, por lo tanto concentración de R al inicio va a ser 0. 0 entre un número 0. 0 por un número 0. Entonces nos queda 2 concentración de A al inicio por conversión de A. ¿A ver? Todo eso sobre 1 más la conversión de A. ¿Ya? Simplemente ahí hemos reemplazado ya. A ver. Bien, ahora ya yo tengo, si quieren lo enmarco para que no se me pierdan, ya yo tengo, o bueno, ya tenemos aquí concentración de A, perdón, ya tenemos ahí concentración de A en función de la conversión, y acá ya tenemos concentración de R en función de la conversión. Ya tenemos esos dos. Estos dos son los que tengo que reemplazar aquí, ¿no? Esos dos son los que tenemos que reemplazar ahí en la cinética planteada, ¿ya? Entonces, por eso acá les coloqué. Reemplazando entonces, que esto acá, si se recuerdan de la clase anterior, hemos resuelto uno así similar, pero que teníamos KP y todo, ¿no ve? Pero lo hicimos más largo, yo con la intención de poder mostrarles el cómo se hace desde un inicio, ¿no? Desde el -1 sobre el volumen derivado de los moles respecto al tiempo, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más simplificado, un poquito más rápido, ¿ya? Pero sí es importante que puedan manejar lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Pero así también es válido, ¿ya? Bien, entonces reemplazamos, ya en vez de concentración de A colocamos su equivalente y en vez de concentración de R colocamos su equivalente, ¿ya? Que simplemente hemos reemplazado ahí, ¿ya? Por eso que acá está esto mismo, pero al cuadrado, ¿no? Por esto acá, concentración de R al cuadrado. Ahora, en el equilibrio, ¿ya? Y ojo, esto solamente se puede hacer en reacciones reversibles. Solamente en las reacciones reversibles existe el equilibrio, ¿ya? Por obvias razones, ¿no? Por lo que es en sentido normal y en sentido contrario, ¿ya? Ahora vamos a aceptar por acá, ¿ya? Entonces, bien, precisamente por eso, entonces en el equilibrio, cuando la velocidad de reacción vale 0, significa que mi conversión de A pasa a ser conversión de equilibrio, que también viene a ser, para una reacción reversible, viene a ser mi conversión máxima, ¿ya? Fíjense que estoy colocando igual, igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la velocidad de reacción vale 0, estos tres son iguales, ¿ya? Conversión de A en el equilibrio o conversión máxima, ¿ya? Bien, entonces cuando el menos R de A vale 0, que aquí fíjense hemos saltado muchos pasos, nos hemos evitado derivar esto, nos evitamos varios pasos, ¿ya? Entonces, el menos R de A igual a 0,
Listo. De acá despejamos, ¿ya? Despejamos y vemos todo lo que tenemos o no tenemos de datos. Por ejemplo, K1 sobre K2, o bueno, K1 y K2 tenemos, ¿no? Es dato del problema, recuerda. K1, KC es dato, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, por acá tenemos concentración inicial, conversión es precisamente lo que vamos a encontrar. ¿Qué nos falta entonces? Concentración de inicial. Acá si bien sí podríamos simplificar, nos va a quedar también una concentración inicial por este cuadrado. Por lo tanto, nos va a obligar a calcularlo, sí o sí, ¿ya? Entonces, de la ecuación de estado, nosotros partimos de esta fórmula, ¿no? De la ecuación de estado sale esto. A ver, vamos a aceptar por acá, ¿ya? Entonces, a ver, un ratingo. Entonces, reemplazando ahí, ¿ya? Reemplazando acá los datos, fracción molar es 1 porque nos dice que se alimenta puro, presión total del sistema es 1 atmósfera, la constante de los gases 0,082 y la temperatura, dato del problema también, ¿no? No les coloco unidades porque ya hemos visto varias veces las unidades, ¿ya? Entonces, la concentración inicial es 9,44 por 10 a la menos 3 mol litro, ¿ya? Recuerden que solamente en los gases podemos aplicar la ecuación de estado, ¿no? Veo que estén calculando para un líquido, ¿no? A ver, espérenme un ratingo. Ya. Entonces, ahora de la ecuación anteriormente, de lo que hemos quedado acá, fíjense que el menos K2 lo pasa al otro lado a sumar, y ahí tenemos, nos queda esta igualdad, ¿ya? Reemplazamos todos los datos que tengamos. K1, 200, dato del problema, 200, ¿ya? K2, 20.000, es un dato que hemos calculado también, 20.000, despejando de ahí, ¿no? Y concentración inicial lo acabamos de encontrar, ¿ya? Y conversión de A en el equilibrio vienen a ser todas nuestras incógnitas. Ya recuerden que ¿por qué se convirtió ahora en conversión de A en el equilibrio? Porque la derivada, ¿no? El menos R de A, lo igualamos a ¿cuánto? A 0. Por eso pasó a ser conversión máxima o, en este caso, conversión de equilibrio, ¿ya? Entonces, resolviendo esto, ya nos da que la conversión de equilibrio con un pequeño solve nos da 0,4576. Para que su calculadora, acá les repito, acá les recuerdo que eh, para que su calculadora no esté batallando demasiado o que les bote error o que les bote imposible de resolver, denle un valor aproximado. Ustedes saben, está fácil darle aproximado a conversión porque conversión está, sí o sí, sabemos que está entre 0 y 1. ¿Ver? Entonces denle, no sé, 0,7, 0,6, 0,4, 0,2, 0,55, 0,62, lo que ustedes gusten en el valor de la iteración, ¿no ve? En la primera iteración. Ahí colóquenle y para que, no, para que se estén evitando el hecho de que les vote imposible resolver o algo similar, ¿ya? Porque es probable que tenga dos resultados, por lo que acá nosotros tenemos al cuánto elevado al cuadrado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? De este ejercicio entonces, ¿alguna duda? Fíjense que lo hemos hecho mucho más rápido que la anterior vez, porque la anterior vez hemos partido desde el inicio, ¿no? ¿Desde dónde se acuerdan? Desde el menos 1 sobre el volumen por la derivada de los moles de A respecto al tiempo, ¿no? Desde ahí. Y esto en vez de concentración de A, le hemos colocado como moles de A sobre el volumen, ¿no? Entonces era un poco más complejo, pero para que vean que de esta forma también se puede llegar, ¿ya? Un poco más rápido, pero lo de la clase anterior les sirve para práctica, ¿ya? Bien, no hay dudas entonces de este ejercicio, ¿no? A ver, vamos a ver por acá, sí, no hay nadie esperando, no hay. ¿Ya? Bien, pasemos ahora sí al siguiente ejercicio, ¿ya? Este sí ya es un poco más para los que están con el ingeniero Heredia, ¿ya? Así que vamos a tomarnos acá un tiempito, pero les repito y les recalco, no está de más siempre aprender, ¿no? Siempre, no está de más, ¿ya? Vamos a hacer este entonces, ¿ya? Donde nos dice la reacción exotérmica A nos da B más C, ¿ya? Se efectuó, dice, adiabáticamente y se registraron los datos. Tenemos aquí datos de conversión y datos de velocidad de reacción, ¿ya? De momento, en esta clase vamos a hacer, si quieren, hasta el inciso B solamente, ¿ya? Porque lo demás lo vamos a ver luego, ¿ya? Hasta el inciso B, si es posible, lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, eh, tenemos acá, ¿ya? La reacción exotérmica va a ser esta. Se efectuó, dice, adiabáticamente y se registraron los siguientes datos.
Tenemos todos estos datos. La velocidad de flujo molar alimentada de A era de 300 mol minuto. ¿Ya? Inciso A nos pide cuáles son los volúmenes de PFR y CSTR necesarios para lograr una conversión del 40% y nos da ahí los resultados. El PFR nos tiene que dar esto y el CSTR nos tiene que dar esto de acá. ¿Ya? Vamos con el inciso A entonces. ¿Ya? Para hallar los volúmenes de PFR, ¿ya? Fíjense que acá nosotros tenemos datos tabulados. Entonces vamos a tener que atacar a las fórmulas como tal del volumen del CCT. ¿Ya? ¿De dónde salen estas fórmulas del volúmenes de reactor, ya sea de mezcla perfecta o de flujo pistón? Salen de un balance. ¿Ya? Ustedes hacen entradas igual a salida, entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Efectúan ese balance, asumen algunas condiciones y algunos parámetros y nos queda básicamente ecuaciones así, ¿ya? Como estas de acá. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Ya? Vamos a irnos ahora sí a la metodología de este tipo de ejercicios. A ver, vamos a irnos por acá, estaba el Excel, aquí está. ¿Ya? Acá tengo el mismo enunciado, ¿ya? Es el mismo ejercicio. Es importante que lo puedan ver, ¿ya? Eh, tenemos esto acá, ¿ya? Está exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a resolver nosotros? ¿Ya? Por parte del CSTR no hay mucho lío, ¿ya? Donde cambia la cosa es en el reactor de flujo pistón, ¿ya? Pero a ver, acá simplemente yo anoté, ¿ya? Tengo acá conversión de A y tengo velocidad de reacción de A. Son estos mismos datos. Simplemente lo transcribí para poder hacer uso de eso, ¿ya? Ahora, de teoría, ¿ya? Nosotros sabemos, o bueno, no de teoría, sino de aquí, de la misma fórmula. Recuerden que esto es como que nosotros viéramos Y es igual a X, es similar, ¿no? Es muy similar. Entonces, lo que en sí nosotros, ay, esperen, nosotros podemos graficar es todo esto de acá, ¿no? Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, flujo molar versus velocidad de reacción. Todos estos gráficos creo que ya el Inge ya se los ha explicado, ¿ya? Entonces nosotros simplemente vamos a, como tal, utilizarlo, ¿ya? Por parte del CCTR, como les digo, no hay mucho lío por el hecho de que, si quieren, a ver, grafiquémoslo. Grafiquemos esta relación respecto a conversión de A, ¿ya? Vamos a insertarnos ahí un pequeño grafiquito, ¿ya? Este acá, por ejemplo, ¿ya? Precisamente justo este ejercicio es de los especiales, ya fíjense que al graficar nosotros el volumen del reactor nos queda de esta forma, ¿ya? Fíjense, nos queda así, ¿ya? Fíjense, ¿siempre va a ser flujo molar de A inicial sobre velocidad de reacción versus conversión? Sí, siempre va a ser así, ¿ya? Por si acaso, siempre va a ser así, ¿ya? Siempre va a ser esto versus esto, al menos, o bueno, si no es el caso, tenemos que calcularlo, ¿ya? Por ejemplo, ahora fíjense que tengo conversión y velocidad de reacción, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Flujo molar inicial, ya que ese es algo constante, lo estoy incluyendo dentro de la integral, ¿no? Entonces, flujo molar inicial sobre velocidad de reacción son todos estos datos acá, ¿ya? Este es un cálculo externo, ¿no? En el que ustedes dividen, ¿no? 300 entre 1, 300 entre 1,67, 300 entre 5, 300 entre 5, 300 entre 5, 300 entre 0,91 nos da esto de acá, ¿ya? Entonces, para la parte de volumen del reactor CCTR, no hay lío porque la fórmula nos dice que es esta, ¿no? Flujo molar por conversión sobre velocidad de reacción. Como ustedes ven, no hay una, ¿cómo se dice? No hay una, esto acá lo voy a mover un poco más, esperen. No hay una integral o no hay nada, es una fórmula y ya, ¿no? Por parte del CSTR, al menos por parte de los reactores de mezcla perfecta. Lo que sí hay que entender es que el volumen de un CCTR, si nosotros lo graficamos, ¿ya? Es básicamente sí, un rectángulo, ¿ya? En el que ese rectángulo va a ser, si nos pide hasta la conversión del 40%, es esto de acá, ¿ya? Recuerden que el volumen de un reactor es básicamente el área bajo la curva, ¿ya? Es básicamente el área bajo la curva. Acá pongámosle un colorcito así, ¿ya? Esto acá entonces, ¿qué es? Este es el CSTR, ¿ya? Este es el reactor CSTR, ¿ya? Fíjense. El CSTR es eso, ¿ya? Es básicamente eso. Es un rectángulo.
donde nosotros desde la conversión, por ejemplo, si queremos al 40% como es el caso, ¿no? Fíjense, el inciso A nos pide calcular los volúmenes del reactor, tanto CSTR como PFR, para una conversión del 40%. Entonces, hasta aquí. Si yo quiero hasta el 60%, va a ser hasta ahí. Si yo quiero hasta el 80%, es desde la conversión hasta intersectar con la curva de mi problema o mis datos tabulados. Todo esto vendría a ser el CSTR. ¿Ya? Todo eso vendría a ser el CSTR. Todo eso. ¿Ya? Todo eso vendría a ser el CSTR. Que queremos una conversión del 20%. 20% sería hasta acá, 20, y subo e intersecto hasta ahí. ¿Ya? Así. Siempre tiene que ser un rectángulo. Si es hasta el 30%, 30 intersecto con la línea de mi problema, y hasta ahí esto es el volumen de un CSTR, este cuadradito, este rectángulo. ¿Ya? En este caso, como es conversión del 40%, subo, intersecto con la línea y ese es mi volumen de reactor. Ahora, yo necesito conocer la magnitud de esto de acá, ¿no? Y esto de acá, ¿están de acuerdo en que cómo puedo yo conocer el área de esto de acá? Base por altura, ¿no? Básicamente es eso acá, ¿ya? Es base, que fíjense, esto es base. Base por altura. No, esto no. No. Base por altura, que es básicamente, esto es nuestra base. Esto es nuestra base. Y lo otro es nuestra altura. Esto es base, o bueno, esto es altura en este caso, y este es base, ¿no? Recuerden, a ver, o cuál es la fórmula del área de un rectángulo o de un cuadrado, de un rectángulo. Es base por altura, ¿no? Es por eso acá. Altura por base. Base por altura. Base, fíjense que es conversión. Si quieren, les coloco acá los títulos de los ejes, ¿ya? Acá pongámosle conversión, o sea, X de A, y acá coloquémosle lo que es, porque lo que estamos graficando, si se dan cuenta, es f de A0 sobre velocidad de reacción, ¿ya? Esto acá estaba, aquí 0,4. Hasta ahí, ¿ya? Bueno, un poquito más abajo, ahí, ¿ya? Fíjense, es esto, ¿ya? Si quieren, acá vemos, volumen del reactor, ¿ya? Volumen del reactor. Es básicamente eso, ¿ya? Es base por altura, no es nada más que eso. ¿Ya? Entonces, como es base por altura, entonces sería, fíjense, 0,4, que en este caso es la conversión, por cuánto vale, para 0,4 de conversión, cuánto vale el flujo molar sobre la velocidad de reacción, que en este caso nosotros nos fijamos acá. Esto es lo que ustedes tienen que ver. Por ejemplo, ahora nosotros estamos ahí. Para 0,4 de conversión, ¿cuánto vale f de A0 sobre velocidad de reacción? 60. Entonces acá sería, para 0,4, ¿ya? 300 entre 5 es 60. ¿A ver? Así, de esa forma, ¿ya? Si quieren, bueno, acá lo anoté en función de la velocidad de reacción, pero a ver, para que me entiendan mejor, voy a anotarlo tal como se los mencioné precisamente ahorita, ¿ya? Acá sería para 0,4 de conversión, 0,4, recuerden que es adimensional, y yo tengo un valor de 60, entonces 60. 60. ¿Cuánto es en 60? ¿Qué unidades tiene? Flujo molar es mol litro. Velocidad de reacción siempre es mol litro tiempo. Entonces, mol hora, perdón, mol hora. En mol tiempo, esto es mol litro tiempo. Entonces acá las unidades van a ser litros, queda, ¿no? Sí, se va tiempo con tiempo, se va mol con mol y nos queda litros, que en este caso no es litro, es decímetro cúbico, ¿ya? Entonces ya ahí nosotros tenemos el resultado, ¿ya? Que en este caso nos da, a ver cuánto. Nos da 0,40 por 60, que en este caso es 24. 24 entonces decímetros cúbicos o litros en todo caso, ¿ya? Que si se fijan es el dato del problema. Volumen del CCTR 24 decímetros cúbicos. Es el mismo resultado que da acá, solo que acá simplemente el flujo molar inicial, como es dato del problema, lo calculé. Y para 0,4 de conversión, ¿cuánto es mi velocidad de reacción? También se puede decir por si acaso. Entonces, para 0,4 de conversión, mi velocidad de reacción es 5. Entonces, 5. ¿Ya?
Entonces, a ver, hasta ahí. ¿Alguna duda? Acá, por si acaso, si ustedes lo resuelven, igual les va a dar 24 litros, ¿no? Para que se acostumbren que decímetro cúbico es un litro. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? Ya vieron más o menos esto con el Inge, sino para que les explique un poco más. ¿Se llegó a comprender? No ha hecho todavía ejercicio como quiera. Ya, pero en la teoría y demás, creo que ya se los ha mencionado más o menos, ¿no? O nada. Bueno, igual y están yendo suave, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿ya? Para un CCTR, recuerden que siempre va a ser un rectángulo, ¿ya? Y para un PFR, como ven ahí en la formulita, es una integral, por lo tanto va a ser el área bajo la curva por parte de un rector de flujo pistón, ¿ya? Va a ser el área bajo la curva, ¿ya? Entonces, para un CCTR se dan cuenta que está sencillo, ¿no? Por ejemplo, si les cambio las condiciones, les digo, o para estas mismas condiciones, ¿no? Para esta misma reacción, si yo quiero un CSTR que me obtenga un 60% de conversión, ¿cuánto es el volumen? Entonces, 0,60, simplemente sería cambiar acá, ¿se dan cuenta? 0,60 en vez de 0,40, 0,60 por... Ahora, para 0,60, ¿cuánto es flujo molar inicial sobre velocidad de reacción? 60 también, ¿no? Esto pasa porque este ejercicio es peculiar, ¿ya? Pero 60, entonces acá sería 0,4 por, o pero 0,60 por 60 y cambia el volumen, ¿no ves? Entonces, por parte del CCTR es sencillo. Simplemente es buscar su equivalente en la misma tabla, por si acaso, ¿ya? Es buscar su equivalente en la misma tabla. Y siempre es importante en la gráfica que ustedes se puedan ubicar, ¿ya? Para que no tengan problemas por esa parte, ¿ya? Siempre es bueno. Ay, perdón, me fui del Excel. Ahí está, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a lo siguiente que pregunta, que es el volumen del reactor de flujo pistón, ¿ya? El volumen del reactor flujo pistón, ¿ya? Me pide para un 40%, ¿no? Vamos a, si quieren, copiar esto mismo. Uy, a ver, ¿se copió o no? Ahí está, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿ya? Uy, pero acá no está con los datos estos, ¿no? Solo se copia la imagen. Ya sirve, ¿ya? Por ejemplo, ahora, para el inciso B, ¿ya? Esto de acá, por si acaso, ahora solamente lo estoy usando de ejemplo, pero ya van a ver ahorita, ¿ya? Para un PFR que también sea del 40% de conversión, ya la cosa cambia. Yo tengo 0,40, entonces 0,40 intersecto acá, pero es todo, ¿ya? Todo el área bajo la curva, ¿ya? Es toda el área bajo la curva, ¿ya? Todo. Por ejemplo, para un PFR entonces sería, para un PFR sería de esta forma, ¿no? Este es un reactor de flujo pistón, ¿ya? Que aquí vamos a colocar de negro, ¿ya? Es un reactor flujo pistón, tiene esta forma, ¿ya? Es el área bajo la curva, fíjense, ¿no? Compárenlo con el CCTR de arriba. Para la misma conversión, compárenlo, fíjense, ¿ya? Entonces, aquí en el reactor PFR, además que su fórmula también cambia, eh, las condiciones obviamente van a cambiar de la resolución, ¿ya? Y ahí es donde aparece, por ejemplo, si ustedes trabajaran netamente con gráficas, tendrían que integrar acá gráficamente, ¿no ves? No sé si ya hay alguno en OP3 o materia similar por ahí, se puede integrar gráficamente, ¿ya? Pero nosotros acá vamos a utilizar métodos numéricos, ya que son métodos numéricos sencillos, ¿ya? Para poder integrar esto, ¿ya? Para poder integrar eso. Entonces, nosotros a ver en qué parte lo noté. Creo que está más abajo o más arriba. Creo que está acá. Aquí, esto acá. ¿Ya? Esto acá. ¿Ya? Vamos a aplicar. Les voy a pasar después un pequeño resumen de formulario, ¿ya? De ecuaciones que vayamos a usar. Esto acá, por si acaso, lo saqué del mismo libro. En el mismo libro está. En el Scott Fogler, ¿no? En el Scott Fogler están estos métodos numéricos, ¿ya? Que en este caso vamos a utilizar la regla de Simpson de un tercio, ¿ya? De 3 puntos. ¿Pero por qué? Porque, eh,
por ejemplo, a ver, esta integral, nosotros no podemos, no es como que puedo yo reemplazar datos y ya. No funciona de la misma forma que un CSTR, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esta integral yo necesito resolverlo por métodos numéricos para que me pueda calcular este área bajo la curva, ¿ya? Respecto a esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿por qué decidí usar el Simpson de qué se llama? De un tercio. Una manera sencilla de darse cuenta si les sirve o no, porque hay cuatro que vamos a utilizar, ¿ya? Pero ¿cómo se dan cuenta de que este les sirve o no? De que, para empezar, mayormente se suele utilizar líneas rectas pero mucho más por el hecho de que cuando ustedes calculan el paso, que es h, ¿ya? Cuando ustedes calculan el paso h, que es del método numérico, el paso, ¿no? Cuando ustedes calculan eso, em, cuando ustedes van sumando los pasos, tienen que tener el dato. Por ejemplo, a ver, pónganle que ustedes calculan el h y van a tener x2 menos x0. Pónganle esto, eso de x1, x0, x2, x3, x4 hace referencia a lo de la tabla, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la variable x, que en este caso va a ser nuestra conversión, ¿ya? Es pura casualidad, por si acaso, que x concuerda con x aquí, en realidad es la variable en el eje x, que para nosotros de pura casualidad es también conversión de a, o sea, x de a, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pónganle que acá era un 0,7. Entonces, 0,7 menos 0 sobre 2, 0,35 sería acá el paso, ¿no ves? 0,35, siguiendo acá la formulita. Entonces, este 0,35 yo tengo que ir sumando, ¿no ves? Tengo que ir sumando 0, 0,35 y 0,70. Entonces, a ver, póngale que yo sí tengo el dato de 0,70, pero 0,35, ¿tengo yo el dato? No tengo. Fíjense acá. No tengo yo el dato de 0,35, por lo tanto, no me serviría a mí la regla de Simpson de un tercio, porque yo no tengo ese dato tabulado, ¿ya? No tengo. Pero, por ejemplo, en este caso, a ver, yo quiero calcular hasta una conversión del 40%. Entonces acá va a ser 0,4 menos 0 sobre 2, ¿cuánto es? 0,2, ¿no ves? Entonces yo en mi tablita va a ser, este va a ser mi x sub 0, este va a ser mi x sub 1 y este va a ser mi x sub 2. ¿Ya? Y este va a ser mi x sub 2. Perdón, mi x sub 2. ¿Ya? 0 más 0,2, 0,2. Más 0,2, 0,4. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, para cada uno de estos, ¿ya? Esto es por si acaso el x sub i. Si quieren, véanlo así de esa forma. Esto borrémoslo. Borremos esto. Y acá coloquemos que es 0, 0,2 y 0,4. ¿Ya? Vamos a mover esto un poquito más acá, ya para que se pueda entender. Y ahora, a ver, ¿cómo se aplica esto acá? Ya tengo yo mi x sub 0, mi x sub 1, mi x sub 2. Ahora, para cada uno de estos, ya para cada una de estas conversiones, mejor esto coloquémoslo acá. Para cada una de estas conversiones de aquí, ¿ya? Yo necesito hallar sus x sub 0, x sub 1 y x sub 2, lo que va a ir aquí en la fórmula como tal. ¿Ya? El f de x, lo que ven ahí, f de x sub 0, f de x1, f de x2, ¿no ven? Entonces vamos a calcular eso, ¿ya? Como f de x sub 0 es el valor del f de x. Y fíjense acá, la integral de f de x, ¿la ven o no la ven similar a la fórmula de la integral de esta acá del volumen? El volumen del PFR, fíjense. Esto vamos a copiarlo si quieren. Acá peguémoslo. Vamos a recortarlo también, a ver. A ver. No me deja recortar. Bueno, a ver. Ahí, eso de ahí. Ya fíjense que es muy similar. Entonces, ¿cuál va a ser mi f de x? Mi f de x va a ser esto de acá. O sea, yo por conveniencia voy a incluir ya el volumen del reactor flujo pistón. Por conveniencia voy a incluir el f de a0 dentro de la integral. O sea, en este caso me va a quedar más o menos así. A ver. Escucha, a ver. Volumen del PFR, entonces va a ser igual a la integral, ¿ya? De todo esto, ¿no? En este caso, f de a0 sobre velocidad de reacción, ¿ya? Todo esto por la derivada de la conversión de a, ¿ya? Esto obviamente desde 0 hasta conversión de a, ¿ya? Entonces, fíjense que mi f de x, el que está acá en la fórmula, fíjense, el f de x
es esto, ¿ya? La función de mi integral es esta de acá, ¿ya? Es eso de ahí, ¿ya? Si quieren le quitamos ahí el relleno y lo colocamos así, ¿ya? Eso es mi f de x. Eso es lo que yo más quiero que entiendan. Eso es mi f de x, mi función. Mi función es esa, ¿ya? Entonces, para cero de conversión, acá le voy a colocar conversión para que no confundan. Para mi cero de conversión, yo necesito conocer, ¿ya? Yo necesito conocer cuánto es, ¿ya? Para cero de conversión yo necesito conocer mis f de x, ¿ya? Mis funciones. Entonces, para cero de conversión, ¿cuánto es el f de x? O sea, ¿cuánto es flujo molar inicial sobre velocidad de reacción? Entonces, para cero, ¿cuánto es? Acá lo tenemos. Para cero de conversión es 300. Entonces, ustedes vienen acá y colocan 300. Para 0.2 de conversión, ¿cuánto es mi f de x, que es flujo molar inicial sobre velocidad de reacción? ¿Por qué se los explico así de forma un poco general? Porque no siempre es así, ¿ya? No siempre, es dependiendo del enunciado, ¿ya? Pero de momento, tomémoslo así. Entonces, para 0.2, ¿cuánto es mi f de A0 sobre velocidad de reacción? Para 0.2 es 179.64. Entonces acá, 179.64. ¿Ya? Y para 0.4 de conversión, para 0.4 de conversión es 60. Entonces acá va a ser 60. ¿Ya? Mi f de x. Bien. Entonces ahora ya tengo yo mi f de x. Ahora simplemente es aplicar fórmula, esto de acá. Entonces donde me dice que toda esta integral es esta, ¿ya? Esta de acá. Vamos a encerrarlo, vamos a pintarlo un poquito para que quede claro, ¿ya? Esta fórmula acá, la regla de Simpson de un tercio, la estoy adecuando, donde me dice toda esta integral de 0 hasta conversión de A, f de A inicial sobre velocidad de reacción derivada de la conversión de A, que es esto de acá, recuerden que eso es f de x, es igual a h sobre 3, recuerden que h definimos que era 0.2, precisamente está aquí, ¿no? H es 0.2, entonces 0.2 sobre 3, o sea, todo esto de acá es una aproximación, por si acaso. Todo método numérico es una aproximación al resultado, ¿ya? Es una aproximación, no es algo exacto, por si acaso, ¿ya? No es algo exacto. Entonces, bueno, entre más grande el paso, más exacto, ¿no? Obviamente, pero lo vamos a ver en otro ejercicio, ¿ya? Entonces, reemplazamos, el paso es 0.2, ¿ya? Sobre 3, el 3 no cambia. X sub 0, que viene a ser este de acá, X sub 0, el primer f de x, 300, anotamos ahí 300, más 4 veces x1, 4 veces x1, o sea, 4 por 179.64, más x2. Recuerden que estamos siguiendo esta formulita acá, la del libro, ¿ya? Entonces, más 60. Resolvemos eso y nos da que toda esta integral es igual a 71.94 decímetros cúbicos, ¿ya? Y todo esto, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual esa integral? Esta integral de acá. Volumen, a ver, volumen del PFR. Uy, perdón, así no. Volumen del PFR, ya, volumen del reactor flujo pistón. 71.9. Y acá en el ejercicio me dice que me tenía que salir 72. Pero entre 72 y 71.9 está bien, ¿no ven? No hay mucha diferencia. Por si acaso, acostúmbrense a eso, ¿ya? Acostúmbrense a de que vamos a estar calculando siempre volúmenes aproximados, ¿ya? No volúmenes exactos, por si acaso, ¿ya? Siempre van a ser volúmenes aproximados, ¿ya? No van a ser exactos. Vamos a saltar por acá, ¿ya? Siempre vamos a ver de ese tipo, ¿ya? Volúmenes aproximados. Entonces, bien, ¿se entendió eso? ¿Se entendió el cómo se calcula, el cómo se utiliza esta fórmula? La regla de Simpson de un tercio, fíjense, de 3 puntos, dice. Se puede obtener una evaluación más exacta de la integral aplicando la regla de Simpson, dice, y es esto acá, ¿ya? La regla de Simpson de un tercio, ¿ya? 71.94 entonces decímetros cúbicos, y el libro me dice que tenía que salir 72, está bien, estamos cerca, muy cerca, 71.9, 72, estamos bien, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Bien, estos son los ejercicios más sencillitos, por si acaso, estos son los más sencillitos. No está complicado, creo yo, ¿ya? De momento no, ¿ya? Entonces esto
está para entenderlo así. Ahora, eh, vamos con el inciso B. Por si acaso, este comportamiento, o sea, esta curva de acá, no es, no es normal, por si acaso, ¿ya? Es en este ejercicio en concreto, ¿ya? Por si acaso. Porque, a ver, ¿qué nos dice la teoría? La teoría a nosotros nos dice que el volumen, ¿cuál es una de las ventajas de un reactor de flujo pistón? Una de las ventajas es que el volumen es menor al volumen que ocupa un CSTR, ¿ya? Eso es lo que nos dice, ¿ya? Que el volumen es menor, pero eh, esto, por si acaso, casi siempre se cumple. En algunos tipos de reacciones en específico. Porque fíjense que ahora no cumple. ¿Cuánto me da el CCTR, por ejemplo, para este ejercicio? 24 litros. Y para un PFR me da 72 litros. Es mucho más del doble incluso, ¿no ve? Entonces eso significa que no siempre se aplica esto de acá, ¿no? No siempre aplica la ventaja de que el volumen de un PFR es mayor al volumen del CCTR. Pero es precisamente por lo que les digo, por estos datos de acá, ¿ya? Y la teoría nos dice que estos datos de aquí son sacados de una reacción autocatalítica, ¿ya? De una reacción autocatalítica o al menos que tiene el comportamiento de una reacción de ese tipo, ¿ya? Es por eso que fíjense cómo está su curva de experimental. Fíjense que tiene un comportamiento raro, así, ¿no? Tiene un comportamiento muy raro, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿todo claro? Bien. Ahora, em, la parte que nos dice acá, em, por ejemplo, acá haciéndoles un poco más de claridad, los datos de acá, ¿ya? Bueno, ya. Los datos de acá nos va a servir para calcular lo que es el inciso B, ¿ya? El inciso B nos dice en qué intervalo de conversiones serían idénticos los volúmenes del CSTR y del PFR, ¿ya? Eso lo podemos resolver fácilmente con el gráfico, ¿ya? O con la misma tablita ustedes se podrían haber dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿en qué intervalo dice? Por ejemplo, si yo tengo en el intervalo de acá, entre 0,4 y 0,6, fíjense que para un CCTR no va a cambiar, va a seguir siendo eso mismo. Pero si yo quiero en un PFR tampoco va a cambiar, porque fíjense que yo voy a tener un comportamiento también entre 0,4 obviamente, ¿no? Entre 0,4 y 0,6, ¿ya? También vamos a tener un comportamiento idéntico, ¿ya? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, un PFR, ¿ya? Un PFR, por ejemplo, ahí. Fíjense que entre 0,4 y 0,6 los volúmenes son iguales. Cambia, por ejemplo, si yo me voy más allá. Por ejemplo, si yo quiero para un 0,8, entonces mi volumen del CCTR va a ser de esta forma. En cambio, para un volumen PFR del 80%, mi volumen va a ser desde acá hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta ahí. Todo esto va a ser para un volumen PFR. Entonces, fíjense, para un 80% de conversión, ¿ya? Para un 80% de conversión, el volumen del PFR es esto, perdón, del CCTR es esto, de un 80, y el volumen de un PF para un volumen de un PFR es esto, ¿ya? Entonces, los volúmenes, tal vez en forma ahorita no son iguales, pero los volúmenes al calcularte seguro va a salir distinto, ¿ya? Entonces, ahí radica, ¿no? Fíjense la gran diferencia. En un PFR es el área bajo la curva, pero en un CCTR siempre es un cuadrado, o en este caso un rectángulo. Siempre, ¿ya? Sin importar de que esté o no esté bajo la curva. Lo único que nos importa en el CCTR es el último punto, la última conversión, ¿ya? Eso es lo único que nos interesa, ¿ya? De ahí se sube, se intersecta hasta la línea del problema, ya hasta los datos tabulados y se va horizontalmente, ¿ya? Y todo eso ya es el volumen del CCTR, ¿ya? Ahí radica la gran diferencia, ¿ya? Muy bien. Espero que ahí se haya entendido, eso es lo más importante. De ahí entonces es donde quiero que ustedes entiendan este hecho, ¿no? El darse cuenta que en qué rangos van a ser iguales, en estos de acá, ¿no? En eso de ahí, en este de acá.
Entonces, va a ser igual el volumen de un CCTR con el del PFR bajo estos datos tabulados en el rango de 0,4 y 0,6. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes como respuesta al inciso B, ¿ya? Como respuesta al inciso B, entre el intervalo, ¿ya? Entre el intervalo 0,40 a 0,60. ¿Ya? Entonces, esto sería ya para el inciso B. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy. ¿Ya? Vamos a dejarlo